Cuando Dios rompe tus planes para darte un propósito, la historia de Pablo y el camino de Damasco. Cuando la vida se detiene. ¿Te ha pasado que todo lo que planeaste simplemente deja de tener sentido? Tienes una ruta trazada, un objetivo claro. Vas con fuerza, con seguridad, con razones. Y de repente, todo se detiene. Como si el cielo interrumpiera tu historia. Como si el mundo espiritual gritara, detente. Quizás te caíste. Quizás perdiste algo. O alguien. Quizás tu corazón quedó sin rumbo. Pero lo que para ti fue una caída, para Dios puede ser un encuentro divino. Hoy te quiero contar una historia que ha inspirado a millones. La historia de un hombre que iba en la dirección equivocada, convencido de tener la razón. Un hombre religioso, poderoso, implacable, hasta que se encontró con Jesús cara a cara. Este es el relato de Saulo de Tarso. O como el mundo lo conocería después, el apóstol Pablo. Y es, quizás, más actual de lo que imaginas. ¿Quién era Saulo? El hombre antes de Pablo. Antes de hablar de la transformación, tenemos que entender al hombre. Un hombre con educación privilegiada. Nacido en Tarso de Cilicia, ciudad reconocida por su vida intelectual. Ciudadano romano, algo raro para un judío, lo que le daba privilegios únicos. Estudió bajo el gran Gamaliel, uno de los más respetados maestros de la ley judía, Hechos 22:3. Saulo no era un improvisado. Era culto, brillante, apasionado. Era el tipo de persona que hoy tendría un doctorado, una posición influyente, una voz respetada en medios y universidades. Un hombre religioso, pero sin misericordia. Fariseo estricto. Defensor radical del judaísmo. Veía a los cristianos como una amenaza a la fe pura. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Puedes imaginar a alguien con autoridad legal, permiso religioso y convicción absoluta, usando todo eso para perseguir creyentes? Saulo no odiaba a Jesús por maldad. Lo hacía convencido de que estaba sirviendo a Dios. Ese es el nivel de ciega religiosidad que puede existir incluso hoy. Personas que hieren, persiguen o desprecian, creyendo que están haciendo justicia. El camino a Damasco, una interrupción celestial. Ahora vamos al momento clave. El punto de quiebre. El día que cambiaría su vida, y la historia de la iglesia, para siempre. Hechos 9:1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No era un viaje de vacaciones. Era una misión de persecución. Saulo no iba a escuchar, iba a destruir. Pero Dios lo estaba esperando. El momento del encuentro. Hechos 9:3-6. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La luz lo rodea, no fue una visión interna. Fue una manifestación externa, real y poderosa. Cae al suelo, queda en una postura de humillación, sin fuerzas. Jesús le habla directamente, lo llama por nombre. Lo confronta. Saulo creía estar sirviendo a Dios, y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. ¡Qué confrontación tan poderosa! ¡Qué golpe para su identidad, para sus creencias, para su orgullo! La ceguera temporal. Hechos 9:8-9. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Dios lo dejó ciego. ¿Por qué? Porque a veces, cuando nuestros ojos están llenos de orgullo, conocimiento y autosuficiencia, Dios necesita cerrarlos para que podamos ver con el corazón. Durante esos 3 días, Saulo no comió, no bebió, no habló, no peleó. Simplemente esperó, en silencio, quebrado. Dios rompe para construir.
Aquí está el principio espiritual más poderoso de esta historia. Dios rompe lo que construimos sin Él, para construir en nosotros su propósito eterno. Saulo era fuerte, imparable, convincente, pero no estaba en la voluntad de Dios. Dios no lo mató. No lo condenó. Lo detuvo. Y esa detención fue su salvación. Ananías, el instrumento del milagro. Mientras Saulo estaba en esa oscuridad, Dios habla a un discípulo llamado Ananías. Hechos 9, 10-15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Qué maravilloso, cuando todos tenían miedo de Saulo. Dios ya lo veía como instrumento. Ananías obedece, va, ora por él, y al instante, caen de los ojos de Saulo algo como escamas. Bautismo, comida y nuevo comienzo. Hechos 9, 18-20. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. En solo unos días, Saulo pasó de perseguidor a predicador. De enemigo a hermano. De temido a transformado. La transformación y las consecuencias. La conversión trae cambios. Y conflictos. Cuando Dios rompe tus planes para darte un propósito, no todo se vuelve color de rosa. De hecho, muchas veces, es ahí cuando comienzan los verdaderos desafíos. Pablo, aún Saulo en ese momento, había sido transformado, pero el mundo a su alrededor no lo sabía. Y lo que vino después no fue aceptación automática, sino confusión, sospecha y resistencia. Hechos 9:21. Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Su pasado hablaba más fuerte que su presente. Su testimonio era tan impactante que costaba creerlo. Y esto también es real hoy, cuando cambias genuinamente, no todos te creerán al instante. Algunos te recordarán por lo que hiciste. Otros, simplemente, no entenderán. El precio de una nueva identidad. Pablo pronto descubre que el llamado trae oposición. Hechos 9, 23-25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¡Qué ironía! Antes, él cazaba cristianos, ahora, huye por su vida a causa de Cristo. Todo se ha invertido. El perseguidor ahora es perseguido. El respetado ahora es rechazado. El hombre de poder ahora depende de otros para salvarse. Y aquí vemos una verdad profunda. Cuando Dios transforma tu vida, muchas cosas del mundo anterior deben morir. Rechazado por unos, aceptado por Dios. Cuando Saulo llega a Jerusalén y trata de unirse a los discípulos, nadie lo quiere cerca. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Te ha pasado que después de un cambio real en tu vida, sientes que no encajas ni en tu viejo entorno ni en el nuevo? Eso le pasó a Saulo. Era demasiado cristiano para los fariseos, pero demasiado fariseo aún para los cristianos. Pero entonces, Dios levanta a un hombre clave, Bernabé. Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Bernabé fue puente. Fue el que creyó en su testimonio, y eso cambió todo. A veces, en tu proceso de transformación, necesitarás un Bernabé. Alguien que vea lo que Dios está haciendo en ti. Aun cuando nadie más lo ve. Tu pasado no cancela tu futuro. Una de las grandes luchas de los nuevos creyentes, y de todo aquel que ha sido quebrado por Dios, es lidiar con el peso del pasado. Saulo tenía sangre en sus manos. Culpas reales. Duelos internos. Pero Dios no lo eligió por su historial limpio, sino por la obra que iba a hacer en él. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no necesita que vengas perfecto. Necesita que te rindas. Él se encargará de lo demás.
la renovación de su mente y su misión. Desde ese momento, Saulo comienza un proceso de aprendizaje espiritual profundo. Gálatas 1, 17-18 nos dice que no fue inmediatamente a predicar entre los apóstoles, sino que se apartó a Arabia. Fue un tiempo de silencio, reflexión, revelación. Porque Dios no solo transforma nuestro rumbo, también renueva nuestra mente. Y allí, en lo secreto, en el desierto, en lo escondido, nació Pablo. No solo el convertido, sino el apóstol. El que escribiría cartas que marcarían la historia. El que cambiaría vidas en Asia, Europa y hasta hoy, en el mundo entero. Cuando todo cambia. Quiero que pienses un momento. ¿Estás viviendo una ceguera espiritual? ¿Te sientes detenido, estancado, confundido? ¿Sientes que tus planes se rompieron? Tal vez, como Saulo, estás en el momento previo a tu transformación. Tal vez esa pausa no es castigo, sino preparación. Tal vez Dios no te está alejando, sino redirigiendo. No desprecies el proceso. No huyas del desierto. Porque ese lugar oscuro puede ser la cuna de tu propósito. Aplicación para hoy. Muchos creyentes y no creyentes están en una etapa de desorientación, dolor, crisis, cambio forzado. Y ese es el momento preciso donde Dios interrumpe nuestros planes. ¿Perdiste ese empleo? ¿Terminó esa relación? ¿Se cayó ese proyecto? ¿Todo se detuvo? Tal vez no era un fracaso, sino el inicio de algo más grande. El llamado de Pablo, instrumento escogido. Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Cuando Dios rompe tus planes, no lo hace al azar. Lo hace porque tiene uno mejor. Porque lo que parecía un callejón sin salida, en realidad es una puerta hacia el propósito. Dios no solo cambió el nombre de Saulo, sino también su misión, su identidad, su audiencia, su influencia. Saulo predicaba en las sinagogas. Pablo predicaría ante emperadores. Saulo era un guardián de la ley. Pablo sería un embajador de la gracia. Un impacto global y eterno. Pablo se convirtió en el mayor misionero del cristianismo primitivo. Fundó iglesias en Asia, Grecia, Roma. Escribió 13 epístolas del Nuevo Testamento. Aportó la teología de la fe, la salvación por gracia, la justificación, la adopción. ¿Quién iba a pensar que aquel perseguidor, ciego por el orgullo religioso, sería el hombre que pondría en palabras el mensaje eterno de Jesús para todas las generaciones? Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, cartas escritas en prisiones, entre lágrimas y revelaciones, que aún hoy transforman vidas. El pasado de Pablo fue su plataforma. Dios no solo perdonó su pasado, lo redimió. Lo usó. Pablo hablaba con autoridad porque conocía la ley. Discutía con filósofos porque era culto. Entendía a los gentiles porque creció en el mundo grecorromano. Lo que parecía una vida desperdiciada en religión y persecución, Dios lo usó como cimiento para su llamado. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Tu pasado no es tu obstáculo, puede ser tu arma. Testimonio paralelo actual. Quiero contarte una historia actual, que quizás refleja lo que vivió Pablo. Andrés era un joven brillante. Tenía una carrera prometedora en el mundo político. Hablaba con firmeza, conocía las leyes, lideraba movimientos. Pero su vida estaba llena de orgullo, juicio y falta de amor. Creía en Dios, pero a su manera. Un día, tras un accidente automovilístico que lo dejó 3 meses hospitalizado, comenzó a leer la Biblia. Fue como si Dios le hablara directamente. Lloró, pidió perdón y se rindió. Hoy, Andrés es consejero cristiano. Ayuda a jóvenes con traumas, a políticos con conflictos morales, y predica la verdad con humildad. Aquel accidente fue su camino a Damasco. Y quizás tú también estás en medio de tu interrupción. Tal vez Dios está usando tu pérdida, tu pausa, tu caída, para reconstruirte. El proceso de Dios siempre tiene propósito. Dios no improvisa. Él no dice, veamos qué hacemos ahora con esta persona. No. Él ya tenía el plan. Solo estaba esperando el momento para intervenir.
y para Pablo, fue el camino a Damasco. Para ti, puede ser este mismo instante en el que estás viendo este video. Jeremías 29 horas y 11 minutos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Advertencia: no todos entienden tu proceso. Cuando Dios transforma tu vida, no todos lo entenderán. Algunos desconfiarán. Otros te criticarán. Incluso los más cercanos podrían burlarse. Pero no importa lo que otros digan. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Él te llama instrumento. Él ve tu potencial. Él sabe quién puedes llegar a ser. No detengas tu proceso por la opinión de otros. Debes dejar morir tu yo para nacer en él. Pablo no solo fue transformado, fue quebrantado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que pasa cuando Dios rompe tus planes. No te da una vida mejor, te da una vida nueva. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que estás viendo esto. ¿Sientes que tu vida dio un giro inesperado? ¿Estás enfrentando una interrupción que no pediste? ¿Estás confundido, sin claridad, sin rumbo? Quizás este es tu camino a Damasco. No lo ignores. No lo resistas. Porque Dios nunca te detiene para herirte, sino para sanarte y enviarte. Oración. Señor Jesús. Hoy reconozco que muchas veces he caminado en mi propia voluntad. Me he aferrado a mis planes, a mi fuerza, a mis ideas. Pero si estás rompiendo algo, es porque tienes algo mejor. Hoy te entrego mis caminos, mis metas, mis heridas. Haz conmigo como hiciste con Saulo. Rompe lo que no sirve. Abre mis ojos. Y llévame al propósito que tú diseñaste para mí desde el principio. En el nombre de Jesús. Amén. El antes y después de Pablo, una transformación total. Saulo no solo cambió de nombre. Cambió de esencia. Cambió de misión. Cambió de dirección. Y esta transformación fue tan real, que aún hoy, 2000 años después, seguimos hablando de él. Antes, Saulo, después, Pablo. Perseguidor de cristianos perseguido por causa de Cristo. Orgulloso de la ley testigo de la gracia. Justificado por sus obras justificado por la fe. Violento en nombre de la religión tierno y firme en nombre del Evangelio. Creía tener la verdad conoció a la verdad en persona. Cegado por su ideología iluminado por la revelación. Conocía la Torá predicó a Cristo. Este no fue un cambio superficial, fue una reconstrucción profunda del alma. Y así como Dios hizo con Pablo, puede hacerlo contigo. ¿Qué hacer cuando Dios detiene tu vida? Quizás hoy no estás en un camino literal a Damasco, pero sí en un viaje que pensabas controlar. Y de pronto, todo se detuvo. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Reconoce que Dios puede estar interviniendo. No todos los accidentes, pérdidas o crisis vienen del enemigo. Algunos vienen de Dios mismo, para despertarnos. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor prevalecerá. Rinde tu voluntad. Saulo tuvo que soltarlo todo. Tú también puedes decir: Señor, si esto no es tu camino, muéstrame el tuyo. Si estoy caminando hacia mi gloria, deténme. Quiero ir hacia tu propósito, no el mío. Permite que otros te ayuden. Saulo no pudo llegar solo a Damasco. Fue llevado de la mano. Tampoco recuperó la vista solo. Ananías tuvo que orar por él. Hay personas que Dios quiere usar para ayudarte. No vivas tu proceso en soledad. Busca comunidad. Pide oración. Escucha consejo sabio. Acepta tu nuevo comienzo. No sigas mirando atrás. Filipenses 3, 13-14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Dios no te salvó solo para consolarte. Te salvó para enviarte. Hoy puedes tomar tu pasado, y usarlo como plataforma de testimonio y propósito. Tu nuevo propósito puede nacer del dolor. Muchos de los grandes llamados en la Biblia nacieron en momentos de quebranto. Moisés fue llamado en el desierto. José fue exaltado después del pozo y la prisión. David fue ungido mientras cuidaba ovejas olvidadas.
Elías escuchó a Dios no en el fuego, sino en el silencio. Jesús fue glorificado después de la cruz. ¿Y tú? ¿Qué estás viviendo ahora? ¿Un silencio? ¿Una caída? ¿Una pérdida? No es el final. Es el umbral de tu destino. Tal vez este video llegó a ti en el momento exacto. Como una luz en medio del camino. Como una voz que te dice: Juan, María, Pedro, ¿por qué sigues por esa ruta? Yo tengo algo mejor para ti. Hoy Dios puede estar tocando la puerta de tu corazón. No para condenarte. No para aplastarte. Sino para usarte. No importa tu pasado. No importa cuánto te alejaste. No importa si estás ciego ahora mismo. Él sigue llamando instrumentos escogidos. Y tú puedes ser uno de ellos. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que ores conmigo. Padre, gracias por interrumpir mi vida. Gracias por no dejarme avanzar hacia el error. Aunque duele, sé que es por amor. Hoy me rindo a ti. Rompe mis planes, mis argumentos, mi orgullo. Y revélame tu voluntad. Como hiciste con Pablo, transfórmame por completo. Que caigan mis escamas. Que vea con claridad. Que camine hacia el destino que preparaste desde antes de nacer. Te pertenezco. Te sigo. Y me levanto hoy, como instrumento escogido. En el nombre de Jesús. Amén. Si sentiste que Dios te habló a través de esta historia, déjalo en los comentarios. Quiero leerte, orar por ti y acompañarte en tu proceso. Comparte este video con alguien que necesite saber que su quiebre no es su final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana seguimos trayendo historias bíblicas que siguen vivas hoy. Recuerda, cuando todo parece romperse, Dios no te está abandonando. Te está redirigiendo. Porque cuando Dios rompe tus planes, es porque ya tiene listo uno mejor. Nos vemos en el próximo capítulo de la Biblia, ayer y hoy.